Y en ese caso creo que ahí es donde el theme track está padre porque es un punto de inicio de conversación. Y vamos a hablar y vamos a ver, o sea, ¿por qué pusiste esto, no? Porque yo estoy llegando a la conversación, pero tú ya traes un tema de conversación. ¿Qué es? ¿No? Y ya está ahí. Hola, bienvenidos a otro podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Hoy vamos a hablar de los theme tracks. ¿Son algo bueno, es algo malo? Para los que no sepan, el theme track es el track temporal que utilizan editores al momento de armar una propuesta de edición, un rough cut o incluso un track más elaborado para que lo puedan aprobar los productores y la gente también de los canales. Y eso generalmente llega también a manos de los compositores. Entonces, cosas que aprueban los productores y los directores, ahora la misión del compositor es reemplazarlo. Están reemplazando música que originalmente nada más estaba sirviendo para dar una idea del ritmo, de la emoción, pero por desgracia, este es el gran tema, muchas veces eso es un gran reto para el compositor, porque tiene que reemplazar una rola que es extremadamente efectiva o es extremadamente compleja de reproducir en términos de presupuesto. Entonces, nos acompaña Karina, Genaro. ¿Qué opinan ustedes al respecto de utilizar theme tracks? Sé que, Genaro, estás no muy a favor de ello y Karina creo que un poquito sí. ¿Tú qué opinas, Genaro? Bueno, gracias por participar. Nos vemos en el siguiente. ya quemaste todo. No, siguiente pregunta, ¿no? Sí, vámonos. Hasta luego. No, creo que el theme track, aunque tengo mis opiniones al respecto, en muchas circunstancias también es favorable, también ayuda, ¿no? Creo que como toda herramienta o como toda posibilidad que existe en un medio audiovisual, tiene vicios o genera vicios. Y son esos vicios de los que nos quejamos amargamente los compositores. O sea, a nadie le gusta que llegue una peli y ni has hecho el spotting y ya está lleno de música por todos lados y tú así como de pues si quieres nada más le firmo. O sea, ya. O sea, me ha pasado muchas veces, ¿no? O incluso me ha pasado peor. Una vez que llegó una película y toda la película tenía el mismo cue. El mismo cue. Una y otra y otra y otra. Y otra vez, ¿no? Entonces, de alguna manera el director te está comunicando cosas, te está diciendo me gusta esta atmósfera, este vibe, me gusta este tempo, me gusta la sensación que hace como la yuxtaposición del diálogo con esta música, ¿no? Pero al mismo tiempo la limitación de solo tener una referencia tan fija durante toda la película hizo muy difícil ese score, porque era como de, o sea, ¿dónde generó variedad y contraste con la música para no cansar y como para atacar las diferentes posibilidades emocionales al mismo tiempo que respeto esta decisión del director de que quiere exactamente ese vibe, ¿no? En ese caso, ¿qué tan flexible era el director a tus propuestas? Había flexibilidad, porque era una película de bajo presupuesto y no era así como que me estuviera pagando millones para replicar. Es así, señor, exactamente, ¿no? Lo que te están dando. Pero específicamente este era un cue de Thomas Newman de American Beauty. Claro, o todo, que por supuesto. De hecho, ese es uno de los más usados. Exactamente. Para tempear. Les encanta. Drama, Thomas Newman, American Beauty. Por supuesto. Y entonces tiene una serie de cualidades muy Thomas Newman, ¿no? O sea, es súper classy, es súper etéreo, no interrumpe la acción y los diálogos. Súper ambiguo, como que no terminas de, o sea, como que funciona en una cosa así dramática, funciona en una cosa más ligera, como que tiene esta cosa así muy camaleónica, pero también siento que es el track perfecto para nadar de muertito. O sea, claro. Lo echas y necesitas música y pones eso y jala, pues sí jala, pero no te está sumando tampoco, ¿no? O sea, es nada más algo que está ahí de fondo y que le da como cierto color. Pero a ver, en la plática con el director, ¿cómo te fue? ¿En qué quedaron? Pues, francamente no recuerdo porque en esa época como que no fue así de vamos a hacer el spotting así. O sea, sí nos juntamos varias veces a ver la peli y platicamos de mira aquí esto y aquí lo otro, pero al final del día ya estaba puesto ese theme track como en los diferentes lugares donde él decía y básicamente pues ese fue el spotting. O sea, no es que yo le haya dicho, oye, aquí. Luego en una película subsecuente me repuse y le dije, oye, vamos a hacer las cosas desde otro lado, ¿no? Pero en ese soundtrack en particular, recuerdo que la sensación de varios cuates que la fueron a ver a la Cineteca fue así como de está cansadona la música, ¿no? Que era lo mismo todo el tiempo. Y así como de sí.
Entonces, pues sí, o sea, sí, creo que es un peligro del temp track por un lado. Por otro lado, tenemos casos muy famosos dentro de ciertas productoras. O sea, por ejemplo, pasa que si digamos, la productora grande es Warner o es no sé, una de estas productoras así como muy, muy grandes, tienen como un pool de compositores que generalmente trabajan en sus proyectos. Y hay por ahí en YouTube un video que lo buscaremos y lo pondremos ahí en los comentarios, donde agarraron el temp track de Transformers, me parece, y lo pusieron en otra película de acción, y luego después lo agarraron y lo pusieron en otra película de acción, y tú oyes los 3 cues hechos por 3 compositores distintos, tienen el mismo tempo, tienen los mismos instrumentos, o sea, son como covers de los anteriores, ¿no? Y creo que ese específicamente es el gran peligro de los temp tracks, que es que se empieza a aplastar la posibilidad de que con el concepto el compositor pueda darle un carácter a la música y se empieza a convertir en un producto que siempre funciona igual en la escena de acción, o siempre funciona igual en la escena romántica, o siempre funciona igual en la escena del chiste, ¿no? Entonces creo que ese es como yo los lugares donde veo que es más peligroso el temp track. A ver, que yo creo que, o sea, el temp track más bien tiene su naturaleza de maldad o de bondad según el contexto. O sea, por ejemplo, si el contexto es necesitamos un proceso industrial, necesitamos que salga mañana y que todos los cues estén escritos pasado mañana y ya esté todo. O sea, el temp track tiene el beneficio de que ahí está la línea punteada, te sigues por la línea, coloreas adentro de la línea, entregas y ya, ¿no? Y esa es quizás la naturaleza de maldad, ¿no? Del temp track, que te quita la voz individual y la posibilidad de personalizar, experimentar y personalizar. Una pero identidad sonora. Es una cuestión de tiempo, o sea, como de que no haya tiempo para hacerlo, porque digo, Transformers, yo creo que esa es la otra. El presupuesto para hacerlo. Que si no, o sea, que esa es otra, ¿no? O sea, está como el tómalo a fuerzas, ¿no? Como tómalo y tómalo de referencia a fuerza. Si tenemos el tiempo y el presupuesto para experimentar, que sea un icebreaker, ¿no? Que sea un punto de partida. El interés del productor no es experimentar, es llenar la taquilla. Y Del con productor. una fórmula que ya funciona, nadie va a querer experimentar. Entonces muchas veces nos toca entender que nos están contratando para terminar de hacer algo, un producto que le funciona a alguien en especial. Yo creo que válido. por eso, sí, y muy válido. Pero sí tiene ahí otra índole el temp track. Entonces, cuando entiendes eso, creo que es más fácil dialogar y tener debates con el director de otra índole, porque si no puede haber confrontaciones de que uno está buscando la artisticidad de la música y el otro que se venda. Entonces, por más que quieras salirte de la línea punteada, no hay ni siquiera un porqué de hacerlo, más allá de la pretensión artística que alguien pueda tener. Pero incluso en ese punto me atrevería a decir que saltarse el punto de la conceptualización siempre juega en contra de la película. Okay. Creo que a la larga, o sea, claro, esa película ese verano probablemente vendió la taquilla que quería vender, pero a los 3 años nadie en la vida pues lo ver esa película, ¿no? O sea, creo que cuando además de hacer el producto, los directores y los productores y los compositores y los supervisores y todo el mundo tiene la intención de darle un concepto particular, es cuando se hacen cosas que a la larga recordamos, ¿no? Como a la larga se vuelve, mira, ¿te acuerdas del soundtrack de Sherlock Holmes de Hans Zimmer? Estaba padre, ¿no? Porque tiene un concepto. Y así dentro de las películas de Guy Ritchie, probablemente esa es la que más reconocemos, más que Snatch y más que otras que hizo antes, ¿no? Entonces creo que se tomaron el tiempo de hacer eso, como de encontrarle un concepto particular. Y porque un buen compositor va a hacer música rompemadres en la línea que le digan o en la otra línea sin ningún problema, ¿no? Y a ver, y en ese caso creo que ahí es donde el temp track está padre porque es un punto de inicio de conversación y vamos a hablar y vamos a ver, o sea, ¿por qué pusiste esto, no? Porque yo estoy llegando a la conversación, pero tú ya traes un tema de conversación. ¿Qué es? ¿No? Y ya está ahí en la conceptualización que me gusta. La instrumentación, la vibra, me recuerda a un lugar, siento que va con el personaje, ¿no? Ya son cuestiones mucho más centradas en la conceptualización, en la narrativa, ¿no? Y ahí el temp track creo que es amigo. No enemigo, no comida, ¿no? Nos Creo cae que muy bien. Es como un plato que ya está ahí, ya sabes. Pero lo tratas como, bueno, si ya hablamos de ti, hablemos ahora sí de la música, ¿no? Ya te usamos para lo que eras. Creo que le diste el clavo al decir, ¿no? que es como la
la primera línea de comunicación. Porque sin duda, me parece que eso es el tema más difícil para el director de abordar. Más allá de la actuación, de la fotografía, y tener algo que pueda comunicar lo que está visualizando sin tener que verbalizarlo, es la razón por la cual existen muchos 10 tracks. Además de que le funciona el editor, ¿no? No solamente es una decisión del director, también es una decisión del editor que pone esas piezas. Pero, ¿cuál dirías tú que ha sido tu experiencia con un buen 10 track? O sea, más bien la pregunta, la refraseo. ¿Qué cosas consideras que debe de tener en cuenta un editor o un director para poner un buen 10 track y no viciar la película, como le pasó a la de Genaro, que repitió el mismo cue? Creo que los editores, y va de la mano de lo que dice Genaro, o sea, creo que los editores, los directores, quien esté decidiendo el 10 track o en equipo, tiene que tener de menos una primera idea, una pauta de conceptualización de qué va a ser la música. Porque no, o sea, para eso estás contratando un compositor, ¿no? Para que trabajen juntos esa conceptualización y ese aterrizaje de la idea. Y quizás encuentras una música que le pega perfecto a eso, pero quizás no. Entonces, encontrar lo más cercano posible a mi intención y ya, ¿no? Y sea lo que sea eso, va a estar puesto. Y hacer zoom in y zoom out. Creo que eso también muchas veces hace falta. Como esta escena le queda perfecto ya está esto. Creo que una de las experiencias, no sé si les ha pasado, es que de repente, incluso cortometrajes que también se prestan a que haya menos música, sobretempean. Sí, sí. Y 15 minutos, 14 y medio van a llevar música. A ver, no. Y creo que también, o sea, está padre. O a veces, cero. Como que están los dos polos, ¿no? Nada de música, me da miedo la música, no quiero música, o todo lleva. Y creo que es parte de conceptualizar, ¿no? O sea, también ver desde afuera el producto y ver como, no, a ver, ahí no. La obra aquí pertenece. Bueno, ahora sí hago zoom in y en esta escena me gusta esta vibra, este mood. Y a veces nos habla de otros problemas que hay en la producción, ¿no? O sea, muchas veces los cineastas así primerizos no saben qué es lo que están haciendo mal, pero están tratando de compensar, ¿no? Entonces es como de, hoy siento que está colgadón esto y no sé muy bien, pero no, le puse el vuelo a las Valquirias y amarró, ¿no? Sí. Ya amarró esta onda. Entonces así toda la abertura, así vamos a echarnos más 8 minutos al principio, así ya con eso ahí se pierden un poquito los diálogos, pero pues ya luego lo vemos ahí con el chavo de la música, El chavo de la música. ¿No? Ahí le digo, igual ahí se le sube algo y va a quedar, ¿no? Y creo que hay unos problemas fundamentales de storytelling, pues, ¿no? O sea, el mismo escritor que a veces es el que hace la película, que pasa mucho aquí en México, ¿no? Que los esceseros y los cuequeros están estudiando guión y nadie quiere grabar sus guiones porque los que estudian dirección quieren grabar sus guiones, ¿no? Entonces, que también es un rollo. Sí. Entonces, pasa esto, que no tienen suficiente experiencia, no tienen suficiente claridad en cómo contar una historia, cuál es la manera más eficiente de contar una historia y están compensando. A veces se están compensando con una edición súper trepidante que no ayuda a contar la historia tampoco, nada más hace que mantengas un poquito más la atención, y a veces con la música, con diseño sonoro, con narraciones. O sea, creo que hay muchos vicios de ese tipo al principio porque no se conocen como las posibilidades de llegar efectivamente a lo que quieren contar. ¿Y tendrían alguna estrategia ustedes para poder desarrollar originalidad? Aunque haya un 10 track sólido que dices, bueno, ese 10 track jala, no le debería mover tanto, pero sí quiero imprimir mi voz. ¿Qué harían para que mantuvieras ser fiel al 10 track en tanto que funciona y a lo mejor sí da ritmo, a lo mejor sí establece un mood, pero también es algo importante que tu voz se mantenga? ¿Creen que hay una estrategia tal cual para... ¿Han hecho eso? ¿Como tienen algún...? Pues yo creo que es una onda de recuperación de elementos. ¿Qué sirve del 10 track? Si sí sirve y funciona increíble, ¿qué sirve? ¿Y cómo lo puedo apostar a mi propia voz? O quizás algo que estamos haciendo en particular con la peli. Quizás me encante el ostinato de la cuerda, pero híjole, pues se me ocurre que lo puedo hacer un sinte porque queda padrísimo. Pero ¿qué es lo que me gusta? El driving force que lleva el ostinato, perfecto. ¿Cómo lo implemento con algo que me dé otra cosa? O si funciona así, bueno, pues funciona así, ¿no? También, o sea, entramos creo que en una discusión más delicada, ¿no? De qué tanto se plagian las cosas, ¿no? Qué tanto te agarras cosas y qué no, que es válido, y entramos hasta en un feedback, en un loop que el mismo Hans Zimmer ha dicho como, pues es que
ya me copié mucho. Ya, no, ya me estoy autoplagiando demasiado. De Temp Track. Sí, así como, híjole, no, pues mejor ya otra cosa, ¿no? Ya voy a dejar de hacer a mí ahora voy a jugar con otra cosa, ¿no? Entonces creo que, o sea, hay cosas. O el tema Thomas Newman, ¿no? Sí, esa American pianito, Beauty ya debe estar. Sí, no, pues igual, cambiemos. Queremos esa vibra suavecita que nos lleve, que nos flote. Quizás pon una flauta, no sé, otra cosita, un pad de viento, no sé. O sea, si queremos esa vibra, hay 1000 elementos, ¿no? Creo que nuestra oportunidad con el Temp Track es, ¿qué es eso? Aquí está mi cajita de herramientas y a ver. Ahorita decías, recupera los elementos que sí funcionan. Hay un estudio ahí de Teresa Fraile que se llama Las funciones de la música en el cine. Y creo que ayuda mucho a entender cómo excavar y qué cosas analizar que sí jalan y que no. Las 4 funciones de Teresa es las funciones estéticas, de ritmo, de expresividad y funciones narrativas. Ya hay todo un tratado súper bonito. No es muy largo, pero creo que teniendo esas 4 cosas, que rápidamente, o sea, la función estética es cómo terminas de vestir la película en tanto la instrumentación, si utilizas cosas electrónicas o de más acústicas, el Temp Track eso te lo dice luego. O sea, cuando te ponen a Thomas Newman, también te están diciendo quiero algo con una atmósfera que puede estar implementada ya sea con o una orquesta o con pads. Ahí ya te están dando mucha información al respecto. La otra es la expresividad. ¿Con qué elemento de la película nos vamos a vincular emocionalmente? Entonces también ahí yo creo que el Temp Track es muy, muy explícito, porque te dice si está la música triste y vemos a un personaje triste y a otro alegre, nos estamos enfocando en ese personaje y no en el otro. Entonces ya ahí también el Temp Track está dándonos mucha información con respecto a qué personaje vincularnos. Y la rítmica es cómo la música funciona como una especie de pegamento, dar un trazo en toda la edición o en un fragmento de la edición. La narrativa creo que es la única que no se puede compartir en los Temp Tracks, porque la narrativa tiene que ver con el desarrollo temático. Y en tanto que ya estás jalando de otra película, la función narrativa de Teresa no se puede poner explícita porque necesitarías que ese tema se desarrollara más adelante con una variación armónica o una variación instrumental para que tuviera sentido, justo como lo hace John Williams todo el tiempo, ¿no? Que tiene un tema, lo desarrolla, o Giacchino en otro momento. Entonces, para mí, creo que esa excavación, recopilación de elementos que sí funcionan, se limitan a determinar las funciones expresivas, estéticas y rítmicas que pueden existir ya de manera explícita en el Temp Track. Lo demás creo que puede ser una propuesta ya, sobre todo en la parte narrativa, de cada uno de los compositores. ¿Y eso tú has visto qué tan claro has visto que lo tienen los directores? Muy poco, o sea, creo que es una intuición y creo que es parte de nosotros, de nuestra tarea, hacérselos ver como, mira, aquí está pasando todo esto, yo creo que de eso sí está funcionando esto y esto. Pero más adelante hay un cue que pusiste que tiene un banjo. Le vendría muy bien a este momento recuperar ese banjo que has puesto en una escena 20 minutos después, porque le da unidad y cohesión a la película. Entonces, a lo mejor tu Temp Track te gusta mucho y aquí utilizas un clavicordio, pero ya no tiene ninguna vinculación con todo lo demás. A lo mejor te gusta mucho por cómo está producido y que la emoción que proyecta, pero probablemente no es la mejor decisión ya en un plano tomando en el famoso zoom out, ¿no? Entonces creo que son semiconscientes. Hay muchas cosas que sí saben, como es que me gusta este instrumento, incluso lo pueden decir así, tal cual, me gusta la trompeta. No, que también piano. Muchas veces, o sea, te gusta el instrumento, pero lo dicen, pero no es que les guste el instrumento. Quizás les gusta lo que está haciendo,
¿no? Claro. Me encanta la trompeta de ese temp track. Sí, me encanta. O sea, sí, pero ellos dijeron eso y lo que uno puede agarrar es me encanta el instrumento y pones una trompeta y no era eso. O es la melodía. No, les encanta ese cambio que hizo, sí, algo, sí, ¿no? Entonces también aguas. O el reverb, ¿no? Ni siquiera era me encanta el reverb. No, el reverb así que... Me encanta porque rebota en mis orejas, ¿no? Ok, va, pero entonces, como dices, ¿cuál es el elemento? Sí, que cómo ese elemento está estético, funcionando en términos y en el contexto de la película. Claro. Que ahí vamos a seguir nerdeando con libros, ¿no? Eso. Ben Newhouse habla de eso, ¿no? Cuando habla de la forma, específicamente, como en el desglose que hace él como de las funciones de la peli. Cuando habla de forma, habla como de cómo transcurren tus temas musicales, tus decisiones instrumentales, etcétera, en el proceso de ir presentando una misma idea transformándose conforme va avanzando la película, ¿no? Y entonces esto que dices de, por ejemplo, recuperar un sonido en un Q-Band más adelante tiene que tener una razón. O sea, no puede ser nomás porque hay que recuperar el instrumento para justificarlo, ¿no? O sea, es porque ese banjo está representando quizás la miseria del personaje. Entonces aquí hay un planteamiento de esta miseria y aquí la hemos realizado, ¿no? Entonces son esta visión de sumado de la que estamos hablando tiene que ver con la forma, tiene que ver con la estructura general narrativa, no necesariamente la estructura de la peli, sino la estructura de la historia, ¿no? De cómo se plantean ciertas cosas y luego más adelante suceden y luego más adelante vemos las consecuencias de lo que hizo el personaje con eso, ¿no? Y entonces la música tendría que soportar todo el tiempo esas cosas de manera deliberada y no nomás porque yo creo que creo que hay una cosa ahí. El otro día estaba teniendo una discusión justo con mis alumnos al respecto un poco de esto, porque me preguntaban que, o sea, lo que sentían ellos es como que no había tiempo en sus vidas en este momento como para suplir todas las carencias que tienen musicalmente, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿en qué momento aprendo a orquestar? ¿Y en qué momento aprendo a tocar bien el piano? ¿Y en qué momento aprendo a entenderle al cine? ¿Y en qué momento aprendo a hacer música para teatro? ¿Y en qué momento aprendo a grabar? ¿Y en qué momento aprendo a producir? Ay, ya me estresé nada más de escuchar tu lista, ¿no? Entonces, un poco como que la conclusión a la que llegamos fue que ya habrá tiempo para aprender a hacer todas estas cosas bien, pero que de momento lo que convendría es tener claros los objetivos que tienen a largo plazo para darle prioridad a esas cosas, ¿no? O sea, si se quieren dedicar a hacer música para cine, igual estaría bueno que aprendieran las herramientas de leer bien la narrativa y estar conscientes de que tienen que aprender a producir y que tienen que aprender a tocar mejor el piano y que tienen que aprender a hacer X cantidad de cosas, pero también con el permiso de decir, a ver, yo soy bueno y me gustan los sintes. O sea, a mí me gusta la música electrónica. Entonces voy a procurar hacerme muy bueno en síntesis y voy a procurar que los proyectos que me caigan los voy a resolver desde ese lado en la mayoría de mis posibilidades, ¿no? O sea, creo que también está este asunto que ya será tema para otra plática de tener que saber hacer todo súper bien. Es una presión que, lejos de ayudar o lejos de fomentar como mejores compositores, fomenta la frustración, como esta permanente sensación de que no somos suficientes porque no tenemos las suficientes herramientas y porque a los 20 años no tenemos todo el conocimiento que tenía John Williams a los 48, ¿no? Entonces creo que hay un tema también ahí como de decir, se vale ser especialista o sea, yo hago música de orquesta, soy así, lo mío es la orquesta, entonces sé orquestar cabrón, le sé cabrón a los instrumentos, sé colorear súper chido con los instrumentos. Y el día que me caiga una película donde hay que resolverlo con una banda de música, pues igual hago una como composición con alguien, ¿no? O sea, no lo tengo que resolver todo yo solo. Y que tu bagaje juegue a tu favor y no en tu contra. O sea, lo que ya sabes hacer, que no te frustre que estuviste enfocado en eso y no en otras cosas. Que además creo que hay un vector ahí que está claramente definido por tu gusto. Claro. ¿No? Que fue una cosa que como que me acabó de caer el 20 hace unas semanas que fuimos a una masterclass de Jacob Collier y él hablaba mucho de lo que te gusta y no de lo para qué eres bueno o lo que quieres hacer. Como que hablaba de qué te gusta. Como que se me quedó mucho de esa plática, de esa onda, como de que, claro, porque lo que te gusta es el punto de partida de lo que vas a terminar haciendo. O sea, el tipo de cine que te gusta es el tipo de cine que más has visto, ¿no? El instrumento que más te gusta, con el que más disfrutas componer, pues va a ser el instrumento que vas a tocar mejor. Entonces creo que esas cosas, verlas desde una temprana edad ayudan también como para poner las cosas un poco en perspectiva y no sentir esta presión así de
no, pero es que no la estoy armando en la vida. No sé si algún día voy a poder ser el próximo Hans Zimmer. Entonces creo que son puntos importantes en este asunto, ¿no? Por cierto, antes de que se me olvide, el libro que estabas mencionando se llama Creative Strategies in Film Scoring. En Music for Movies, algo así, en Film Scoring, creo que sí. Estrategias creativas para... Bueno, igual lo vamos a buscar y lo ponemos en los comentarios. Liga, ¿no? Sí. Vamos a poner una liga. Creo que, o sea, es un poquito relacionado con lo que estás diciendo, pero creo que en esta parte de quizás no aventarte al ejercicio de vamos a componer para la película y a conceptualizar todo y a estresarnos porque todo se vincule de manera que se sienta correcto y todo. Creo que incluso regresando al Temp Track, puede ser hasta un ejercicio benéfico cuando estás tratando de aprender a conceptualizar con lo que te gusta, con las películas que resuenas, con la música que resuenas. Creo que es un buen ejercicio de juntar todas las cosas, agarrar una peli y tempearla tú mismo con otras músicas, sí, ¿no? Que no son tuyas. Baja los stakes, baja el nivel del estrés de lo que tienes que hacer y te permite entender el proceso, ¿no? Esa es una y es una sí cosa misma, muy... la del musicalizador, ¿no? Sí, sin duda. Sí, claro. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que el güey que hizo la música de Gravity, en realidad no era compositor. Es un güey que ha hecho toda su carrera en Hollywood como musicalizador. Entonces, ¿qué hace un musicalizador? Un musicalizador muchísima música. Agarra stems, que son como pedazos más bien como layers de un cue. Y es como un DJ, o sea, como que agarra una cosa y dice, ya voy a agarrar esto de acá y esto de acá y le voy a subir el pitch y o sea, como que hacen así Frankenstein con cosas y resuelven desde otro lado la música, ¿no? Claro. Como con una sensibilidad distinta y con herramientas distintas, como más de remezcla. Pero tienen que tener la misma sensibilidad para leer el drama, o sea, no están ajenos como al mismo medio, ¿no? Entonces creo que también rascarle un poquito por ahí de hacer un poquito de musicalización, como dices tú, podría ser muy efectivo como para que también tú encuentres qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan de una manera más orgánica. Y creo que te permite ver los elementos que tú dices, Joselito, ¿no? Te permite olvidarte de aspectos armónicos, de orquestación, de arreglo, adiós, ¿no? Y te enfocas en la función que está jugando contra la imagen. ¿Pega? No pega, ¿no? Yo lo hago todo el tiempo, usar temp tracks. Sí. O sea, cuando tanto recibo una película ya tempeada o sin nada de música, antes de empezar a componer, a veces si lo tengo claro, sí desarrollo un tema, pero también me gusta mucho tempear para yo mismo justo hacer ese ejercicio. Y es un ejercicio muy efectivo porque no tienes que terminar de componer la idea, no tienes que terminar de desarrollarla para ver cómo jala. Claro. Ya desde antes puedes ir viendo si va o no va. Evidentemente, pues no es un saco hecho a la medida. Esa es la gran limitante del temp track. Nunca podrá encajar perfectamente, pero sí te puede dar muchas guías y ya no va a ser una guía para el director, productores o para la gente de los canales. Es que aprueban todo al final. También es una guía para nosotros. Entonces, me parece un ejercicio muy sano cuando tienes estas bloqueos creativos, recurrir a referencias para ver cómo funciona cierta música y luego otra y de varias puedes hacer un extracto de qué es lo más importante, qué sí me gusta, qué está funcionando en cada una de ellas y tratar ya de asumirlo como un punto de partida. Es súper funcional, al menos a mí me sirve muchísimo tener ahí el temp track personal. Pues no sé si quieren agregar algo más. No. Bueno, empezamos tratando de definir si el temp track es amigo o enemigo. Y concluimos que sí, es amigo, es muy amigo. Es tu mejor amigo, sobre todo porque la mayoría de los compositores no hablan música y es la única manera en la que se pueden... Los compositores sí hablan música. No, los compositores no hablan música, la componen. No, perdón. Los directores. Los directores no hablan música y entonces como no hablan música se comunican con un temp track. Y también ciertamente lo que decías, hay muchos editores que son los que terminan poniendo esas cosas ahí para poder editar, ¿no? Para poder tener ritmo, para poder tener una referencia de, por ejemplo, en un montaje. Es muy difícil hacer un montaje si no tienes un beat. Entonces, pues eso hacen, ¿no? La otra es identificar por qué funciona ese temp track o por qué lo han puesto. Extraer el ADN de la razón por la cual cuando se lo presentaron a los productores dijeron, me gusta. Sí, que llámenle a un compositor que haga eso. ¿Y cuál sería la otra? Que hay que entender
que el temp track puede ser utilizado por funciones muy prácticas, por funciones artísticas, ¿cómo dices? ¿No? Y tratar de atacarlo por lo que es, ¿no? Y tener, creo que la apertura de parte de compositores, directores, editores, de que es una guía. Un punto de partida. Lo que es un punto de partida. Ajá. Y de ahí vemos. Sí, cuando es un punto de partida, cuando no es un punto de partida. Conclusiones finales. ¿O qué opinan? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí platíquenos en los comentarios qué opinan al respecto. Nos vemos en la siguiente emisión del podcast de la Escuela Mexicana de Música para Cine. Hasta luego. Nos vemos.